¿cómo están? Bueno, te saludo, soy Viri, ¿no? Entonces, bruja suprema, Dark Witch. Y vamos a tocar un tema bastante importante. En lo personal, para mí, la magia sanguínea. Entonces, eh, vamos a empezar hablando de los tipos de sangre, ¿no? La magia con sangre se utiliza, bueno, en magia negra, magia roja. Es un uso de la magia ritual, ¿no? ¿Para qué utilizo la sangre en la magia ritual? Bueno, cuando voy a hacer un pacto, cuando voy a este, ofrendar. Yo por lo general ofrendo gotas de mi sangre, la pongo en el vino y se la ofrendo a una deidad cuando trabajo con ella o cuando quiero acercarme más a ella. Desde la antigüedad la sangre era un elemento muy importante que estaba ligado a mucho del esoterismo, ¿no? Por ejemplo, habían bautismos con sangre, matrimonios sanguíneos y rituales que conllevaban la sangre, ¿no? Por ejemplo, un amarre se hace con la sangre de vida, que vendría a ser la sangre de meso. Eh, Mira, si la persona no es compatible a tu sangre, esto puede ser muy nocivo para la persona, puede morir o puede enfermar o también puede desarrollar una enfermedad mental. Entonces hay que pensarla mucho cuando quiero usar la magia sanguínea para cierto tipo de trabajos. Así como lo uso para esto, para un amarre, también lo puedo usar para una destrucción. Eso potencia al 100% un trabajo mágico. ¿Por qué? Porque la magia sanguínea es la magia que da vida, pero también la quita. Ya les hablé, en otros videos les he hablado de polaridades, ¿no? Todo es dualidad. Entonces hay que saber manejar la dualidad para no tener problemas, porque al final tendríamos problemas muy, muy serios en este campo por trabajar o actuar sin pensar, sin una lógica o una razón. Bueno, también vamos a entender que otro tipo de sangre es muy requerida en la magia, la sangre bruja. Decían los antiguos que la sangre de una bruja, cuando ésta muere, puede, o sea, tengo que hablar con el médico que la está atendiendo. Cuando esta bruja muere, al extraer un poco de sangre, sirve para dar vida y potenciar todo tipo de trabajo mágico. El legado de la bruja estaba en la sangre. Bueno, no lo niego, en parte es verdad. También podemos hablar de la sangre del vampiro. Y uno me dirá, con colmillos. No, no con colmillos. Los vampiros de ahora son muy diferentes a los vampiros de Bram Stoker, ¿no? Entonces, pero obviamente sí existen, pero no de la forma en que nosotros nos han dicho en todo este tema de la historia vampírica. No es así, no tienen colmillitos ni eso. Pero sí son grandes manipuladores mentales, utilizan mucho el mentalismo, son grandes, manejan mucho la psique, eh, dominadores, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo consigo la sangre? Igual que la sangre de la bruja, ¿no? Y esta sangre es muy codiciada porque desarrolla los poderes mentales que tienen ellos en ti. No hay más, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de sangre que se utilizan en los trabajos de magia. Ahora vamos a hablar un poco de vampirismo. Y para hablar de vampirismo, ¿qué más que hablar de la condesa sangrienta Elizabeth Báthory? Rumana ella. En la época de Elizabeth, la mujer obviamente era muy dada al marido y lo daba todo por el marido. Mas el marido no, el marido vivía más tiempo en la guerra, vivía y
el tiempo, como pasaban demasiado tiempo separados de sus esposas, generalmente estaban con otras damas. Elizabeth se casó a los 15 años y era una mujer de la nobleza. Era la duquesa, la condesa Elizabeth Bathory, y Rumanía, descendiente directa de Vlad Tepes. Elizabeth, a raíz de los desaires de su marido y de los problemas que tenía con su querida suegra, Úrsula decidió, bueno, adentrarse en el arte del esoterismo. Elizabeth devoraba los libros de su familia, obviamente, que esta había estado muy ligada a la magia, a la hechicería y esto. Entonces Elizabeth empezó a leer. Elizabeth descubrió ahí el poder de la sangre. Entonces, ¿qué hizo? Se mandó a hacer muchas cositas para poder extraer la sangre de sus doncellas, ¿no? Y llenar su bañera de esa sangre. Entonces se convierte en la primera vampiresa. Ella se bañaba con esa sangre y dicen que para la época Elizabeth no envejecía. Elizabeth murió a los 52 años y siempre su belleza se mantuvo. Cuando es arrestada porque es denunciada y su primo la entrega, como ser una noble, ella no la matan, pero sí la encierran en su habitación y solo tenía esas de las torturas medievales, solo tenía una rendijita por donde le pasaban la comida y el agua para que pueda comer y beber. Elizabeth mordía la mano de los que le pasaban la comida y con eso trataba de subsistir y de tener el sabor de la sangre. Pero obviamente con el tiempo pasó a morir, como todos, y ella es considerada la primera vampiresa. Los actos de Elizabeth obviamente calificarían hoy en día de una enferma y asesinatos seriales, pero en esa época fue considerada una vampiresa. Cosa que no voy a poner en duda, porque los actos son completamente vampíricos. Hoy en día el sadomasoquismo, los que practican también el BDSM son considerados vampiros energéticos, tienen una gran facilidad de manipulación. Todo el tiempo se ha creído que el vampiro varón es el que manipula, el dominante, ya que la vampiresa está a servicio del vampiro, ¿no? O la convierte, la entrena y ya. Pero esto no está muy alejado de la realidad, pero también tenemos que entender que hay mujeres dominas. Entonces, sí, hay todo este juego, pero sí, es una forma de vampirismo, el sadomasoquismo. Existen elementos que básicamente son elementos tortuosos, pero hay gente que disfruta de esto y el vampiro obviamente disfruta de torturar a su víctima, la acecha, ¿no? Si tú ves, la lleva al límite y mucha gente pedía la mordida del vampiro por todo lo que le daba la mordida, pero también porque encontraba la protección del vampiro, ¿no? Entonces encontraba la protección del vampiro. En la época medieval dicen que las fiestas de los duques, condes, reyes, estaban llenas de vampiros, que eran orgías que terminaban en sangre, muerte y sexo. Entonces, básicamente, ese es el inicio del vampirismo, ¿no? Y nosotros vamos a, sí, aperturar la entrada a la magia sanguínea. Por ejemplo, ¿quiénes son grandes vampiros? Los caotas. Los practicantes de la magia del caos, porque los practicantes de la magia del caos se especializan en la kinesis, ¿no? En el mentalismo, en la magia mental, ¿no? Todos los rumanos, la mayoría de los que practican magia rumana,
son grandes magos cinéticos. ¿Y por qué? Porque de ahí viene el vampirismo. Así que básicamente te estoy dando una pequeña pincelada de conocimiento para que puedas entrar al campo de la magia del vampiro. Que tengan un buen día y nos estamos viendo en otro video.